Comenzamos el programa de hoy explorando los enormes costos del crimen en América Latina. Y a pesar de que todos los gobiernos constantemente prometen enfrentar esta epidemia de violencia, los éxitos son muy pocos, lamentablemente, y los fracasos muchos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no hemos encontrado soluciones a este devastador problema? Las respuestas pueden que se escondan en la falta de datos y de información. Eso es lo que sugiere mi invitada de hoy. Se trata de la colombiana Nathalie Alvarado. Ella es la coordinadora de Seguridad Ciudadana y Justicia dentro del Banco Interamericano de Desarrollo y lleva más de 15 años diseñando e implementando proyectos e ideas para combatir y prevenir el crimen en América Latina. Ella encontró que uno de los mayores obstáculos para encontrar soluciones eficientes a la criminalidad es la falta de información confiable sobre la delincuencia y sus patrones. Y se ha propuesto cambiarlo. Alvarado está liderando esfuerzos para crear enormes bases de datos sobre la criminalidad que permitan identificar patrones, temas recurrentes, estructuras dentro de todos esos datos que den luces acerca de dónde, cómo, por qué ocurre la actividad criminal y así poder enfrentarla mejor. Hoy Nathalie Alvarado nos revela por qué, a pesar de ser la región más violenta del mundo, América Latina no cuenta con datos confiables sobre la criminalidad y nos explica cómo Internet podría contribuir a crear una región más segura para ciudadanos como usted. Mire, ¿cómo es la información que tenemos en América Latina sobre toda la actividad criminal? Bueno, desafortunadamente América Latina tiene una escasez en cuanto a datos de crimen y violencia. Son bastante débiles, lo cual nos dificulta hacer políticas públicas en el sector de manera efectiva. De hecho, un reciente estudio que hicimos en el Caribe, descubrimos que 50% de los delitos no se denuncian. Y es válido presumir que eso no es solo el Caribe, que en general en América Latina mucha gente que es víctima del crimen no lo reporta. Es correcto. De hecho, tenemos que para América Latina alrededor del 30% de la población tiene poca confianza en las instituciones de la policía y la justicia, y yo creo que esto es un hecho importante por la cual la gente no denuncia, que hay desconfianza. Usted está dirigiendo esfuerzos pioneros en tratar de entender el crimen en América Latina. Para eso está utilizando las nuevas tecnologías de información y concretamente lo que se llama Big Data, grandes datos. Explíquenos eso. Big Data prácticamente es el uso de fuentes alternativas a las de crimen. En este caso no solamente se usa información que se derivan de los datos administrativos de la policía o de justicia, sino por ejemplo datos socioeconómicos, datos por ejemplo de urbanísticos, datos de movilidad y todos analizados de una manera y usando algoritmos pueden darnos respuestas sobre ciertos fenómenos, ciertas tendencias, ciertas Entonces características. ustedes acumulan una gran cantidad de datos y tienen unas fórmulas matemáticas que les permiten encontrar patrones en esos datos, que de otras maneras no son sino una masa de datos. ¿Y qué encuentran? A partir de los datos estadísticos en algunas ciudades de América Latina, vimos que alrededor del 50% de los delitos se concentran en más o menos entre 3 y 5% de los segmentos de calle. ¿Qué quiere decir eso? Hay que enfocar acciones policiales a esos puntos calientes y es lo que han hecho estas ciudades, han mandado policías concentrados en estos puntos y efectivamente hoy por hoy tenemos reducciones en términos de delitos. El mensaje aquí es: una combinación de acciones de control con acciones de prevención tienen un efecto y un impacto mucho más grande. Comparta con nosotros una sorpresa que usted ha tenido de estos datos. ¿Qué han encontrado ustedes que la ha sorprendido? Recientemente, usando toda esta cantidad de datos, pudimos ver que ciertas calles en Santiago de Chile tenían altos niveles de violencia
intrafamiliar. Eran pocas calles bien concentrados. A estos mapas de crimen, que son bastante evolucionados en Chile, se combinaron otro tipo de datos, como fueron aquellos, por ejemplo, de ventas de expendios de alcohol. Y hubo una coincidencia que el aumento de aquellas denuncias y actos de violencia intrafamiliar fueron asociados a consumos de alcohol. Y ha habido también la proliferación de la utilización de redes sociales, donde las comunidades se organizan y tienen mensajes y tienen grupos de chat y de diálogo y tienen twitters y tienen para alertar a vecinos y a su comunidad de crímenes. ¿Eso está funcionando? Creo que la tecnología y la innovación hoy por hoy nos está dando y abriendo oportunidades importantes para poder contrarrestar el crimen y la violencia. De hecho, acabo de conocer una experiencia muy interesante en Nueva York, que haremos algo de trabajo al respecto, y es de qué manera se pueden estudiar las redes sociales para ver dónde pueden haber futuros conflictos e intervenir antes de que suceda algo. Entonces, no olvidemos que detrás de una denuncia debe haber una acción, y muchas veces nuestras policías no están acorde para dar respuestas a estas evoluciones tecnológicas. De hecho, le voy a mostrar un cuadro sobre los índices de impunidad en América Latina, donde se denuncian cosas y después no pasa nada. Mire esto. ¿Por qué? ¿Por qué tanta impunidad? Es el reflejo de la gran debilidad de nuestras instituciones de seguridad y de justicia. De todas las instituciones del Estado, creo que lo que ha sido la policía, los sistemas de justicia, los sistemas penitenciarios han estado abandonados. De nada valdría la pena que hubiera gente que se captura por delitos, pero si no son procesados, todo eso tiene una gran resonancia en el efecto de la impunidad. Es por ello que un énfasis importante dentro de lo que es fortalecer la seguridad y justicia en América Latina es fortalecer sus instituciones. Natalia Alvarado se especializa en entender cuáles son las causas de los crímenes en América Latina y qué hacer para enfrentarlas y para hacer que nuestra región sea una región menos criminal, menos violenta, menos homicida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Moisés.